Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En todo caso, y bueno, la pregunta es esa, ¿podrá incluirse más temas? Es la fecha, alcanza también esta fecha el 14 de diciembre, porque claro, decía luego el presidente, viene Navidad y ya la gente está prácticamente en otra. Así que tentativamente los ecuatorianos vamos a estar el 14 de diciembre en las urnas. Bienvenido a Medardo Leas, quien fue presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a hablar sobre esto, que se viene nuevamente un referéndum y que vamos los ecuatorianos tentativamente esa fecha a las urnas. Van a darle los tiempos, ¿cómo ve el panorama en ese sentido? Medardo, gracias por acompañarnos y bienvenido. Verónica, muy buenos días. El, eh, Veo que la intención del presidente no solo es ir al referéndum ratificatorio que obligatoriamente tiene que realizarse cuando se trata de enmiendas constitucionales, porque la Constitución dice que una vez que se aprueban las enmiendas, en 45 días tendría que convocarse a un referéndum para ratificar o no lo que son las enmiendas, y la única aprobada ahora son las de las bases extranjeras. Pero la intención del presidente es empatar este referéndum, al parecer, con una consulta sobre unas preguntas que no lo conocemos hasta ahora. Claro. Y el Legalmente se puede financiamiento de hacer, partidos, ¿no? Que está pendiente. legalmente se puede hacer, pero sí es bueno que conozcamos cuáles son los temas que tiene interés el presidente en preguntar a la ciudadanía, porque hay temas muy importantes que están quedando rezagados y que no se lo hacen. Por ejemplo, el del Consejo de Participación Ciudadana que ofreció Lazo, ofrecieron todos los presidentes, pero no pasa nada y sigue ese consejo ahí sin funcionar, trabando todos los nombramientos de las principales autoridades del país y no pasa nada. Claro. Ahora, preguntando sobre tiempos, ¿darán los tiempos no solamente para tratar sobre las bases militares y sobre el tema de financiamiento de partidos, sino para incluir otros temas que, como usted dice, y todos estamos pendientes, no sabemos de qué se podría incluir? Para el referéndum de las bases militares están los tiempos. Para el segundo, que son todo lo que es la eliminación de los recursos para los partidos y organizaciones políticas, tal vez si el Congreso en los próximos días aprueba esta enmienda, podría empatarse con el mes de diciembre, pero para la consulta depende cuáles sean los temas, porque si son temas generales sí se podría incluir, pero si son temas constitucionales, no. Bueno, en todo caso, esto también representa un costo importante para el bolsillo del Estado ecuatoriano, un proceso de consulta popular de referéndum y obviamente lo ideal es que se optimice este gasto. ¿Cómo lo vemos desde ese lado, Medardo? Sería, bueno, importante que también esto se optimice, ¿no? Como gasto electoral. Es que no solo es el gasto, cuando a veces se consulta a la ciudadanía una serie de cosas que no son muy bien explicadas, analizadas, o se explica la prioridad que tendrían estas reformas en políticas del Estado, puede ser negativo, porque lo importante es utilizar una consulta cuando hay un entrabamiento en lo que es el análisis de ciertas políticas. Por ejemplo, se insiste que la Asamblea Nacional haga unas reformas, pero no lo hace, o existen otras políticas de Estado que se quieren implementar para la buena administración del gobierno, pero hay oposición permanente de otros sectores políticos. Entonces, el mejor mecanismo para desentrabar las mismas es una consulta. Porque no olvidémonos que no es adecuado ni prudente utilizar una consulta para hacer reformas legales. Siempre ha sido medio complicado porque la ciudadanía no entiende y la ciudadanía también se cansa de ir a las urnas. Pero no sé cuál sea la intención del Estado, pero si quiere también utilizar la consulta con el referéndum para posesionar su gobierno, creo que sería un error. Y bueno, hay este dato, 349 millones que se han ido en 2 años que nos ha llamado a las urnas a los ecuatorianos. Y claro, eso tiene un costo importante. Ahora,
respecto a lo que se podría consultar a la ciudadanía. Si hay temas pendientes, muchos ha discutido del papel del Consejo de Participación Ciudadana, que además tiene pendiente la elección de autoridades importantes, por ejemplo, renovar a los vocales de la judicatura, tener una nueva judicatura, el concurso de fiscal general, los mismos vocales del Consejo Nacional Electoral que están prorrogados en funciones ya hace algunos meses. Es decir, es un organismo muy importante y del que todavía no se sabe el futuro que va a tener, porque es algo que se discute del deber ser, de que debería desaparecer, pero todavía eso está en veremos. La pregunta es si es que se llega a consultar a la gente, ¿estará a tiempo para hacer esos cambios que se requieren? No, aunque es el tema más importante que tendría el Ecuador ahora, porque no podemos vivir con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de ciudadanía no tiene nadie, y que de control social tampoco. Y que es más, que gracias a su inoperancia, irresponsabilidad e incumplimiento de las normas constitucionales, no podemos renovar las instituciones del Estado. Mire usted que el Consejo Nacional Electoral está con consejeros prorrogados, tres desde hace 2 años y dos desde hace un año. Y el concurso convocado para la renovación de los tres consejeros se encuentra detenido porque los miembros de la comisión dicen que el Consejo de Participación Ciudadana no les da los recursos, no les da la ayuda. Entonces, ¿a qué buscan, señores? Mire usted lo que pasó también con el concurso, por ejemplo, para lo que es el Tribunal Contencioso Electoral, no se inicia. Entonces, no podemos permitir que una institución de esa naturaleza no cumpla sus funciones legales, constitucionales, causando una serie de problemas al país, porque la democracia tiene que ser de calidad y vemos que ahora el actual Consejo Nacional Electoral no goza de la confianza ciudadana. Así Entonces, es. para eso está la renovación permanente que está en la ley, está en la Constitución. Y eso, como le digo, es inadmisible, incomprensible. Bueno, en todo caso, para recapitular, Medardo, ¿cómo vemos esta fecha tentativa que se ha fijado y que, bueno, mencionaba el presidente, conversé con el CNE y esta es la fecha 14 de diciembre? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo no sé de dónde salió el 14 de diciembre, porque deberíamos aplicar lo que dice la Constitución. Aprobado una enmienda constitucional, tiene que convocarse a un referéndum en los próximos 45 días. Eso dice la Constitución. Entonces, no es cuestión de que el Consejo Nacional y el presidente resuelvan en qué fecha se hace, sino se tiene que cumplir la norma constitucional, porque nos guste o no nos guste, el referéndum ratificatorio tiene que llamarse y convocarse, porque así lo manda la Constitución. Entonces, lo que quiere el presidente a lo mejor es empatar con la enmienda ya aprobada de las bases extranjeras en el Ecuador con lo que es la eliminación de los fondos de partidario permanente y financiamiento de las campañas a las organizaciones políticas. A propósito de esto, ¿cómo vemos que se elimine esta financiación a los partidos políticos, Medardo? Es un error, porque si bien no ha funcionado adecuadamente por falta de control del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, el Fondo Partidario Permanente, que fue destinado para la educación de los afiliados a una organización política, eso no ahorita hacerlo desaparecer, o sea, eso hay que arreglarlo, porque una organización política que no tenga una vida activa, permanente, capacitando a los miembros de la organización, tiene que desaparecer. Incluso hay una norma en la ley que dice que si se comprueba que no están utilizando sus recursos para capacitación, se elimina de los registros. Lo mismo, la promoción electoral. Aquí se desvirtuó el concepto de la promoción electoral a pesar de que en la Constitución y la ley son muy claros. La Constitución y la ley dice que la promoción electoral se da a través de debates temáticos, porque se entiende que con el debate se va a lograr conocer cuáles son las ideas, planteamientos o políticas públicas que un candidato presenta a la ciudadanía para ser electo y que los va a ejecutar. Pero Claro. aquí no, no sé de dónde se sacaron esos fondos para campañas electorales, del Fondo de Promoción Electoral, las franjas publicitarias, eso no está en la ley. Y con eso dábamos dinero para las cuñas y se detectaron incluso ahí abusos o actos ilegales que cometían los candidatos, pero no cumplió el fin al que iba destinado. Entonces yo creo que la solución está en perfeccionar las fallas que se han ido de la ley, pero no quitar los recursos, porque la democracia futuro no puede ser solo para los que tengan dinero. Entonces, solo la plutocracia en este país o lo que son los grupos irregulares podrían financiar una campaña como está sucediendo ahora, y eso sería terrible,
porque la democracia es para todos los ecuatorianos sin tomar en consideración su capacidad económica, sino precisamente su libertad para actuar, de pensar, opinar. Y eso creo que es un grave error que está cometiendo el presidente y su grupo en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a ver qué sucede con el tratamiento de estos cambios. Y un comentario final, Medardo, que tiene que ver también con los recientes cambios al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional. Esto ya está aprobado y que elevan algunos requisitos para la existencia de las organizaciones políticas. Se cambia, por ejemplo, al método DONT. ¿Cómo vemos también esos cambios que aprobó la Asamblea? Son cambios intrascendentes que lo único que buscan es consolidar mayorías pensando en las elecciones presidenciales del futuro. Pero a la presente fecha no se hizo caso, por ejemplo, a las propuestas que nosotros hicimos, que Claro. si queremos realmente fortalecer a las organizaciones políticas, era fundamental que se les obligue a que todas tengan un padrón de afiliados. Porque si hacemos esto, automáticamente desaparecen todos esos pequeños movimientos que no van a tener 200.000 afiliados o Claro, se adherentes. mantienen solo ¿Qué con es lo que adherentes, pasa? ¿no? Porque si ya los tenemos a todos empadronados, se pedía que se exige que a través del voto directo y secreto se elijan dignatarios nacionales, provinciales. Con eso se acaban los dueños de los partidos políticos. Y después que se nominen a los candidatos. Pero nada de eso se hizo. Se pidió que en forma urgente, por favor, se incluya la segunda vuelta electoral en la elección de alcaldes y prefectos, porque no podemos admitir que se elijan alcaldes con el 15, 20%. Esas autoridades llegan sin legitimidad, sin la posibilidad de tener una gobernabilidad adecuada. Y estamos viendo las consecuencias de alcaldes que son electos con el 20% que los estamos sacando porque no tienen el respaldo. Y la segunda vuelta hubiera sido ideal para posicionar a los dos finalistas en una elección más seria para que las ciudades estén mejor gobernadas. Pero nada de esto se hizo, o sea, solo se buscó el interés futuro para consolidar el poder, lo cual nuevamente es un error que les va a pasar factura a quienes así actúan. Y bueno, es curioso que quienes tienen que hacer esa reforma justamente tienen intereses políticos y obviamente no les interesa hacer estos cambios, ¿no? Porque no les beneficia. Así que ese es un tema que se sigue hablando siempre de las reformas que se tienen que dar al Código de la Democracia y que, bueno, no se da por los motivos que sabemos, falta de voluntad política. Gracias a Medardo Leas, quien fue presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Hemos hablado dos temas importantes. El uno es, bueno, la fecha tentativa para la consulta popular, 14 de diciembre, y también los cambios que se han dado al Código de la Democracia y los cambios que deberían darse y que no se han dado todavía. Gracias. ¿Me da algún comentario final para nuestros amigos oyentes? Verónica, que pensemos que la democracia debe necesariamente contar con la participación ciudadana, porque a veces nos decepcionamos de la política y nos alejamos de la misma, pues le hacemos un daño al país. Tenemos que tener una democracia ciudadana que es la única que nos salvará. Y mientras no tengamos a ciudadanos activos, participativos, que actúen positivamente en las elecciones, en la democracia, no lograremos nada. Por eso un llamado positivo a que los ciudadanos se involucren en lo que es la democracia en el Ecuador.